Hola, mi nombre es Anderson Rengifo. Este video es para cálculo integral y hablaremos sobre técnicas de integración, específicamente de sustitución trigonométrica. Tenemos que se nos da el siguiente ejercicio, la raíz cuadrada de teta al cuadrado más de 1 con su respectivo diferencial de teta, que está definida desde el intervalo 0 hasta 1. Sabemos que este tipo de ejercicios los podemos desarrollar mediante sustitución trigonométrica porque dentro de ellos tenemos raíz, o sea, dentro del integral tenemos una raíz. Podemos decir que se usa porque dentro de las raíces tenemos que son cuadrados perfectos, o sea, cuadrados a los que se le puede sacar su raíz y como tal nos da un número entero. Siempre que dentro de la raíz tengamos una suma de cuadrados, ¿sí?, vamos a utilizar tangente. Mientras que si tenemos una resta ya tenemos dos casos. Cuando tenemos una resta y primero tenemos una constante restada a la variable, siempre vamos a utilizar seno, y cuando tenemos la variable restada de la constante, pues estaremos utilizando secante. Vemos que en este ejercicio tenemos la suma, entonces nosotros automáticamente decimos que lo vamos a utilizar con tangente. Es de recordar que el tipo de sustitución trigonométrica siempre la vamos a utilizar mediante el teorema de Pitágoras, o sea, para hallarla vamos a necesitar un triángulo rectángulo. Aquí podemos ver el triángulo rectángulo que necesitamos, y hallando con el teorema de Pitágoras tenemos que la hipotenusa la vamos a hallar con la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces vamos a darle valores a estos catetos, vamos a utilizar el ángulo alfa de referencia, entonces tenemos que el cateto opuesto es teta, el cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es la raíz cuadrada de teta al cuadrado más 1. Sabiendo eso, procedemos a encontrar las variables de teta. Entonces, teta viene siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cateto opuesto es teta, el cateto adyacente es 1. Pues haciendo simples despejes, tenemos que tangente de alfa es igual a teta. Ahora, vamos a derivar con respecto a alfa. Entonces, tenemos que la derivada de tangente es secante al cuadrado de alfa. Ahora vamos a despejar el de teta. Tenemos que secante al cuadrado de alfa es igual, secante al cuadrado de alfa por de alfa es igual a de teta. Ahora, vamos a encontrar una razón trigonométrica que nos ayude a relacionar tanto la hipotenusa como el cateto adyacente. ¿Por qué utilizamos el cateto adyacente? Es mucho más fácil hacer cálculos cuando yo tengo cuando tenemos números, que yo empezar a relacionarlo con otra variable. Entonces para eso es mucho mejor trabajarlo con la constante. Entonces, sabiendo que la hipotenusa la tengo, entonces voy a buscar el cateto adyacente. El cateto adyacente yo sé que es 1. Entonces ya simplemente no hago más cambios, porque pues cualquier cantidad dividido por 1 pues me da la misma cantidad. Entonces tengo que secante de alfa es igual a la raíz de teta al cuadrado más 1. Ahora sí, puedo reescribir nuevamente la integral como secante de teta, que viene siendo la raíz de teta al cuadrado más 1, y el diferencial de teta que lo hallamos hace un momento, que es secante al cuadrado de alfa por de alfa. Ahora ya tenemos una integral que es mucho más fácil de integrar, fácil entre comillas. Esta integral la podemos solucionar mediante la integración por partes. Pero ¿por qué la podemos resolver por integral por partes? Porque tenemos una multiplicación, ¿sí? Y eso es una de las características de una integral por partes. Ahora, como tenemos que dentro de la integral nosotros podemos hacer una multiplicación, podemos decir que secante de alfa por secante al cuadrado de alfa es igual a secante al cubo de alfa, ¿sí? Entonces a esta integral la vamos a integrar por partes. Tenemos que la integral de u por du es igual a u por b menos la integral de b por du, donde iniciaremos que u es igual a secante de alfa, derivamos con respecto a alfa, y la derivada de secante de alfa es secante de alfa por tangente de alfa. Despejando de u, pues tenemos que de u es igual a secante de alfa por tangente de alfa de alfa. Ahora vamos a hallar el diferencial. Ahora vemos que tenemos el db, que es secante al cuadrado de alfa, ¿sí? Integramos por el teorema fundamental de cálculo, pues integramos al secante de alfa
secante al cuadrado de alfa para obtener solamente v. Entonces la integral de secante al cuadrado de alfa es tangente. Ya encontramos todo. Es de tener en cuenta que u es secante de alfa, v es tangente de alfa y du es secante de alfa por tangente de alfa de alfa. Ahora venimos y reescribimos dentro de la fórmula. Entonces tenemos que la integral de secante al cubo de alfa es igual a u. ¿Quién es u? Secante de alfa por v. ¿Quién es v? Tangente de alfa menos la integral de v. ¿Quién es v? Tangente de alfa por du. ¿Quién era du? Secante de alfa por tangente de alfa de alfa. Seguimos igual, la integral de secante al cubo de alfa es igual a secante de alfa por tangente de alfa menos. Vemos que dentro de la integral tenemos que podemos multiplicar tangente de alfa por tangente de alfa. Entonces me queda la integral de tangente al cuadrado de alfa por secante de alfa de alfa. Seguimos, esta parte no hacemos nada, entonces tenemos que igual la integral de secante al cubo de alfa es igual a secante de alfa por tangente de alfa menos. Por identidad trigonométrica nosotros podemos decir que tangente al cuadrado de alfa más secante al cuadrado de alfa es igual a 1. Si queremos despejar tangente al cuadrado de alfa, pues me queda secante al cuadrado de alfa menos 1. Se puede reescribir de esa manera. ¿Para qué? Para que todo me quede en términos de secante y me sea mucho más fácil operar. Ahora sí. Entonces tenemos que la integral de secante al cubo de alfa es igual a secante de alfa por tangente de alfa menos la integral. Ahora aplicamos propiedad distributiva. Entonces secante de alfa por secante al cuadrado de alfa me queda secante al cubo de alfa y secante de alfa por menos 1 me queda menos secante de alfa por de alfa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar, ¿sí? Por propiedad de sumas y restas de integral, vamos a separar esas integrales. Entonces tenemos que la integral de secante al cubo de alfa es igual a secante de alfa por tangente de alfa menos la integral de secante al cubo de alfa menos la integral de secante de alfa de alfa. Ahora, para este paso vemos que en un lado de la igualdad tenemos a menos la integral de secante al cubo de alfa. Eso lo podemos pasar al otro lado de la integral a sumar con la integral del secante al cubo de alfa. Y cuando sumamos dos cantidades, pues quiere decir que nosotros estamos en sí multiplicando dos veces esa misma. Entonces nos queda dos veces la integral de secante al cubo de alfa, que es igual a secante de alfa por tangente de alfa menos la integral de secante de alfa por de alfa. Ahora sí, solo nos queda hacer la integral, que me quedaría entonces 2. Integral de secante al cubo de alfa es igual a secante de alfa por tangente de alfa menos. Vemos que tenemos una integral inmediata, que es la integral de secante de alfa, que me queda como logaritmo neperiano del absoluto de secante de alfa más tangente de alfa. Ahora sí. Entonces, como ya tenemos todo, lo que vamos a hacer es simplemente con estas razones que tenemos ahí, despejarlas del triángulo rectángulo que hicimos al principio. Entonces tenemos que secante es cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es raíz de teta al cuadrado más 1, el cateto adyacente es 1, por tangente, que es cateto opuesto, que es teta sobre 1, que es el cateto adyacente, menos el logaritmo neperiano del absoluto de esas cantidades, pero sumándose. ¿Sí? Ahora, vemos que al lado izquierdo tenemos un 2, entonces ese 2, como me está multiplicando, me pasaría a dividir toda la expresión, dándonos como resultado un medio de teta que multiplica a la raíz de teta al cuadrado más 1 menos un medio del logaritmo neperiano del absoluto de teta más teta al cuadrado más 1. Podemos decir que esta es la integral de esa expresión. Podríamos agregarle la constante de integración, pero nos damos cuenta de que tenemos que evaluarla dentro del intervalo 0 a 1. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, empezamos a evaluarlo en el límite superior. El límite superior es 1, entonces cuando reemplazamos todos los valores por 1 me da 1,149 y a eso le vamos a restar lo que es el límite inferior, que es 0, me da 0, entonces 1,149 menos 0, pues me da 1,149. Como estamos hablando de área, pues entonces 1,149 unidades al cuadrado vendría siendo la solución de esta integral.
Con GeoGebra podemos ver que a 1,15, que es totalmente aproximado sobre el ejercicio. Y con esto damos como terminado el ejercicio. Espero que haya sido de comprensión, que se haya entendido. Y hasta que finalizamos. Muchas gracias.